Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al canal de Javier Ruiz. Hoy tenemos un nuevo vídeo, vuelve una de mis secciones favoritas al canal, vuelve el fútbol histórico y hoy vamos a hablar del Manchester United de la temporada 98-99 que se consagró con el triplete y fue uno de los equipos más recordados en la historia del fútbol inglés. En primer lugar, hay que recordar un poquito lo que era la plantilla de ese Manchester United, que bueno, hoy en día es un club disfuncional, que lleva 16 años sin una Champions, 11 años sin una Premier, que va a la deriva, pero que en su momento fue el club más grande de Inglaterra y respetados en Europa. En primer lugar, ¿qué era esa plantilla para el Manchester United? Pues bueno, sin duda, una plantilla con grandes nombres. Peter Schmeichel en la portería. En la defensa estaban los hermanos Neville, Jaap Stam. Teníamos, por ejemplo, jugadores como Beckham, como Roy Keane. Delanteros como Dwight York o como Andy Cole. Suplentes de lujo como Teddy Sheringham o Ole Gunnar Solskjaer. Y luego jugadores, bueno, pues jóvenes que emergían como Paul Scholes. La verdad que tenía una plantilla fantástica el Manchester United. Un equipo Red Devil que consiguió ganar la Premier League en una batalla muy intensa ante el Arsenal, que se fue hasta las últimas jornadas. Consiguió ganar la FA Cup ante el Newcastle de los Entertainers, que era un muy buen equipo, y la Champions League en una final que fue surrealista con 2 goles en el descuento en 2 saques de esquina, que ahora contaremos. Es verdad que la temporada no empezó demasiado bien para el Manchester United porque bueno, tuvo una decepcionante derrota ante el Arsenal por 3-0 en la Charity Shield, que es lo que ahora es la Community Shield, la Supercopa de Inglaterra. Y bueno, pues en Liga tampoco empezó bien, con un par de empates ante Leicester City y West Ham United. En el primer partido de Champions sería interesante porque, bueno, empataría a 3 ante el Fútbol Club Barcelona. Unos grupos de Champions donde el Manchester United se emparejó con Bayern Múnich, Barça y Brondby. Fue un grupo durísimo, una Champions que tenía 2 grupos, uno de 4 y luego, bueno, pues una segunda fase también con más grupos. Vamos a ese primer partido de Champions, ese 3-3 en Old Trafford. Fue un partido muy abierto, de muchas alternancias, y donde los dos equipos, bueno, pues acabaron empatando con ese 3-3. La intensidad de la temporada era importante para el Manchester United, de hecho perdió 3-0 en la quinta jornada de la Premier League ante el Arsenal, ante su mayor rival por la liga, y un Arsenal que le superó ampliamente ese día, con goles de Tony Adams, de Anelka y de Ljungberg. A pesar de esto, el Manchester United se repuso, consiguió acumular bastantes partidos sin perder en la Premier League y bueno, pues en la Champions seguía compitiendo ante grandes equipos. De hecho, tuvo que jugar en el Olímpico de Múnich ante el Bayern, empató a 2, otro empate. Luego es verdad que los duelos ante el Brondby los resolvió muy bien, con un 2-6 y con un 5-0, eso te facilita un poquito el grupo. Y luego, bueno, pues tuvo el Manchester United que ir a Barcelona, empatar otra vez en el Camp Nou a 3. Los Barça United ese año fueron espectaculares y al final con un empate ante el Bayern Múnich le valió para meterse definitivamente como segundo clasificado en la siguiente fase de la Champions League. Y bueno, pues en cuanto al resto de temporada, por ejemplo, tenemos una victoria importante en la FA Cup ante Liverpool, una FA Cup en la que también el equipo tuvo que afrontar dificultades, pasó, bueno, pues una ronda ante el Middlesbrough, luego es verdad que pasó también ante el Fulham y contra el Liverpool, por ejemplo, se tuvo que ir ya al replay en un partido que estuvo muy igualado, pero que obligó a irse al replay y al final el Manchester United consiguió llevarse la partida. Luego, bueno, pues siguió avanzando la temporada, llegaron a los cuartos de final de la Champions League, que eran muy importantes y que iban a ser una auténtica locura. Y en Champions League, bueno, pues se adelantaron con un centro de Beckham, que lo cabeceaba al fondo de la red Dwight York. El primer partido se jugaba en Old Trafford ante el Inter del Milán. Y luego, bueno, pues en este caso Dwight York hacía también el segundo, así que ponía ese 2-0. Peter Schmeichel estuvo enorme, con muy buenas paradas, el Manchester United defendió bien y se llevó, bueno, pues una importantísima ventaja a la vuelta, y en esa vuelta de cuartos también conseguiría rascar ese puntito en Milán, en el infierno de San Siro, y meterse en semifinales. El Manchester United que seguía avanzando. En cuanto a la Premier League, no fue una competición fácil porque el Arsenal fue líder durante mucho tiempo, no aflojó, sobre todo la segunda vuelta fue espectacular, ese mano a mano que tuvieron
los dos equipos hasta el final, el conjunto de Arsene Wenger y el conjunto de Alex Ferguson. Y también teníamos las semifinales de la Champions, unas semifinales de la Champions donde le tocaba la Juventus de Turín. Es verdad que, bueno, pues el primer partido en Turín consiguieron empatar con un gol de Ryan Giggs y todo se tuvo que decidir en Old Trafford, donde el Manchester United ganó 3-2. En cuanto, bueno, pues a la FA Cup, llegaban a semifinales ante el Arsenal, ante su máximo rival todo el año, y fue unas semifinales también bastante duras para el Manchester United, donde hubo un 0-0 en Old Trafford y todo se tuvo que ir al partido de vuelta que se decidió en Villa Park. Beckham adelantó al Manchester United, Bergkamp, el neerlandés, empató para el Arsenal, pero Giggs en el 99 le daba el pase a la final al Manchester United en esa FA Cup. Consiguió llevárselo en Turín, lo había dicho al revés, había empatado en Old Trafford ante la Juve y en la vuelta de semifinales ganaba 2-3. Fue un partido muy exigente, esas semifinales de la Champions League, pero con gol de Roy Keane, siendo potente, con varios cabezazos, uno de Roy Keane, otro de York, conseguía dar la vuelta a la eliminatoria y el Manchester United sobrevivir para meterse en esa final. En la Premier todo llegó igualado hasta las últimas instancias, y en la jornada 37 el Arsenal falló en Leeds. Un gol de Jimmy Floyd Hasselbaink, una leyenda del Atlético de Madrid, por ejemplo, le hizo perder en Elland Road en Leeds al Arsenal, y el Manchester United lo aprovechó para ponerse líder esa jornada 37 y depender de sí mismo en el último partido. En el último partido de la temporada tocaba recibir al Tottenham en Old Trafford. Si ganaba serías campeón de liga. Se adelantó Liz Ferdinand para el Tottenham, pero los goles de Beckham y de Andy Cole en la segunda parte le dieron el triunfo al Manchester United. Hay que, bueno, pues recordar sobre todo ese gol de Beckham, que es un absoluto misil teledirigido a la escuadra de la portería del Tottenham. Así que el Manchester United tenía el primer título, la Premier League. En la final, contra el Newcastle en la FA Cup, habría dificultades porque Roy Keane a los 9 minutos se lesionaba. Sin embargo, conseguía el Manchester United abrir pronto la final con un tanto en el minuto 11 de Teddy Sheringham, que fue un suplente de lujo toda la temporada. Paul Scholes en la segunda parte hacía el segundo y sentenciaba la final ante el Newcastle. Así que ya tenía dos títulos, la Premier League y la FA Cup. Pero faltaba lo más importante para los de Alex Ferguson, la Champions League. El equipo Red Devil había conseguido tener un dominio muy amplio en Inglaterra, pero es verdad que desde 1968, esa Champions con George Best y compañía, no se ganaba la Copa de Europa. Ya habían pasado 31 años de aquella final ante el Benfica. Un partido en el que se adelantó el Bayern Múnich en esa final con una falta de Basler. Vamos a decir, por cierto, las alineaciones de los dos equipos. Manchester United, que salió con Peter Schmeichel en portería, Gary Neville, Jaap Stam, Ronnie Johnson y Dennis Irwin en defensa, con Giggs, Nicky Butt, Beckham y Blomqvist en el medio, y arriba la pareja de siempre, Andy Cole y Dwight York. El Bayern Múnich, que salió con Oliver Kahn en portería, Babel, Kufor, Linke y Tarnat en defensa, con el mítico Matthäus, Jeremies y Effenberg en el medio, y arriba con Mario Basler, que fue el autor del gol, Schanker y Schicker. Ese gol del Bayern Múnich adelantaba al equipo alemán, al equipo bávaro. Luego tuvo una oportunidad muy clara Effenberg con un remate de chilena al larguero, y cuando todo parecía perdido para el Manchester United, llegaron los corners. En el primero, votado por Beckham, hubo varios rebotes, y apareció Teddy Sheringham para empatar el partido en el minuto 91. Muy oportuno, ratón de área y cazando esa pelota. Cuando todo parecía encaminado para la prórroga, otro córner servido por Beckham acabó en un remate de cabeza y en una prolongación de Solskjaer que, bueno, pues se convertía en leyenda el Manchester United y le daba la Champions. En 2 minutos de descuento, el Manchester United había pasado de una final que la tenía prácticamente perdida a ganarla y dar la vuelta de una forma increíble. La verdad, para mí es la final de Champions más emocionante de la historia y más improbable. Muy superior a lo del milagro de Estambul, del Liverpool, que es una remontada, un 3-0, pero tenías toda una segunda parte. Aquí era meter 2 goles en 3 minutos. Se proclamó campeón de Europa, el Manchester United, levantó la Champions el capitán Peter Schmeichel, y bueno, es que Sheringham y Solskjaer, que habían sido suplentes toda la temporada, pasaron a la historia. Y Solskjaer, el noruego, Babyface Killer, el asesino con cara de niño, le hacía ese gol para consagrarse
como campeón de Europa una vez más. Este era el segundo entorchado al Manchester United, luego llegaría otro en 2008 ante el Chelsea. Y nada, pues este es el resumen un poco de la temporada del Manchester United del triplete en 1999. Una temporada brillante que combinó jugadores canteranos como los hermanos Neville, como Beckham, como el propio Giggs-Scholes, con muy buenos futbolistas de fuera y que bueno, pues hicieron un magnífico trabajo para ganar la Premier, la FA Cup y la Champions en el Camp Nou, en la final quizás más recordada de la historia de la Champions. Hasta otra, Javier Ruiz, nos vemos mañana con un vídeo con un colaborador que ya habéis tenido antes, Iván, y vamos a comentar una previa de la primera jornada de la Champions League. Hasta otra y seguimos en el canal con mucho más contenido. Chao.